Tenemos que hablar de lo que pasó el día de ayer, el día miércoles en el Senado de la Nación con el tema del tratamiento a la modificación de la ley al cheque. Habló sobre esto el titular de la bancada de senadores del Frente para la Victoria, el senador Pichetto. Inválida, ilegítima, no irá a diputados. Inválida la sanción del Senado a la coparticipación del impuesto al cheque, ya que no logró la mayoría especial de votos, 37 votos a favor. Ayer, como la oposición, liderada por la Unión Cívica Radical y también por el peronismo disidente, no alcanzaba los 37 votos, no llegaba al número que exige la Constitución, hicieron una interpretación fraudulenta, torcida, que no se ajusta a la letra constitucional, convalidada en complicidad con el vicepresidente de la Nación para hacer votar este proyecto por simple mayoría. Por lo tanto, estamos frente a una norma inválida, carente de sustento constitucional, ilegítima, que en principio no debería ser tratada por la Cámara de Diputados, porque ha sido o va a ser girada, creo, el día lunes, sin los votos suficientes en el Senado. Y sabían los sectores de la oposición que estaban violando la Constitución, le hicieron interpretar al presidente del Senado, por vía reglamentaria, una cuestión que efectivamente no se somete a votación, porque la Constitución se cumple, no se interpreta. Y él sometió a una simple votación una cuestión que efectivamente está descartada de plano en el marco de cualquier abordaje de temas tributarios. Lo que se hizo ayer fue realmente de muy baja calidad institucional. En la madrugada, el Senado sancionó por 35 a 33 votos la nueva coparticipación del impuesto al cheque propuesta por diferentes bloques de la oposición. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también se refirió al tema. Dijo que la votación de la madrugada en el Senado fue una violación a la Constitución Nacional. Le pidió a Julio Cobos que haga respetar la Constitución Nacional, la República y la democracia. Nadie pide que retornen al espacio político en el cual fueron electos. Nadie pide que retornen a la plataforma y el compromiso frente a la ciudadanía. Bueno, la libertad es libre, dice un amigo mío, y todos tienen derecho a tomar las decisiones que quieran. Pero uno no es, cuando cuenta los votos, un croupier en el Senado. Es un funcionario de la Constitución y no debe cantar los números solamente, sino además hacer cumplir lo que establecen fundamentalmente la Constitución. Así que, con mucha humildad, pido que recapaciten y que recapacite fundamentalmente quien juró junto conmigo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esta reforma del impuesto al cheque no existe y sería una aberración que se trate en diputados. Así se refería al tema, estamos hablando de Aníbal Fernández, el jefe de ministros. Uno tiene que siempre permitir que se vote, porque conociéndose cuando se vote y con el resultado a la mano, se tiene que limitar a lo que dice la Constitución en sí misma. La Constitución establece para determinadas temáticas, ejemplo, partidos políticos, electorales, algunos casos de impuestos, y por supuesto la reforma de la Constitución, para poner ejemplos bien gráficos, mayorías agravadas. ¿Qué quiere decir? Que no basta con que haya quórum y que la mitad más uno de los que están presentes voten. En algunos casos tiene que ser un poquito más agravada. ¿Cómo es en este caso? Habla de la aplicación o de la modificación de un impuesto de esta característica. Se necesita que tenga una mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Eso significa que es la mitad más uno. Si el Senado de la Nación tiene 72 senadores, se necesita 36 más 1, 37. La votación terminó 35 a 34. Hay que permitir que se vote para conocer lo que se da. Una vez que se votó, uno se da cuenta lo que se tuvo. No se obtuvo el mínimo necesario. Y la Constitución dice otra cosa. Cuando usted presenta un proyecto y ese proyecto es nulo, no se puede volver a presentar ese proyecto hasta el año que viene. Con lo cual, no solamente no tiene media sanción, sino que además hasta el año que viene no se puede volver a tratar. ¿Habrá una presentación ante la justicia?
No, entiendo que el presidente de la Cámara, el vicepresidente, que últimamente viene cometiendo muchos errores, aparte de ese gesto de traición que ha tenido respecto de la presidenta de la Nación, ha cometido un error muy grave, porque él dice aprobado y no está aprobado. La Constitución de la Nación, en el artículo 75, inciso 3, es muy gráfica. Se necesita la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. ¿Cómo se demuestra esto? Y porque el mismo impuesto fue creado de una determinada manera que indicó en algún momento que era mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, y cada vez que se tocó o se volvió a actualizar, se ha votado con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, porque lo dice la Constitución. Entonces no puede decir ahora que se aprobó. Esto va a encontrar respuesta en forma inmediata, no tiene medida de sanción, ergo no va a ir a la Cámara de Diputados, y aquí se va a encontrar terminada el trámite hasta el año que viene, que no se puede volver a tratar.